Ok, bueno, jóvenes, hoy sí, ahí estamos. Pues, como les decía, vamos a darle continuidad al tema y a tratar de terminar. Antes que nada, voy a hacer un recuento para que todos nos ubiquemos, ¿verdad? De dónde es que nos quedamos el día de ayer y vamos a partir de ahí. Entonces, permítanme un momentito. A ver. Me confirman si ven la pantalla que les estoy presentando en este momento. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Vaya, entre otras cosas, en las dos clases anteriores hemos hablado de esto, hemos aclarado, tratado de aclarar estos términos, objetividad, subjetividad, neutralidad, ¿verdad? Más que todo, estos términos decíamos que los aclarábamos porque los vamos a utilizar en el marco del tema que estamos viendo, que es el tema de la clasificación de las ciencias. Entonces, hemos hablado de esto, no voy a meterme a revisar porque ya lo hice dos veces anteriormente. El día de ayer hemos definido qué ciencia, les hacía énfasis en el hecho de que más que aprendernos de memoria una definición, lo importante es saber cuáles son aquellos elementos que son importantes, que deben estar dentro de una definición de ciencia, ¿verdad? Y por ahí señalamos algunos. Hablamos de que la ciencia, ante todo, es un conjunto de conocimientos sistematizados. Importantísimo que sean verificables, ¿verdad? Que previamente han sido comprobados, ¿sí? Y la ciencia, además, o el conocimiento que produce la ciencia, que es el conocimiento científico, debe de hacerse mediante el empleo de un método. Entonces, ahí tenemos como tres elementos sumamente importantes que no deben de faltar en una definición de ciencia, ¿verdad? Conocimientos sistemáticos, uso de un método y conocimientos que sean comprobables o verificables. Luego pasamos a explicar la afirmación de que la ciencia era una actividad eminentemente o sobresaliente o especialmente social. Y por ahí les aportaba un par de razones. Si alguien las quiere recordar rápidamente, porque tal vez las haya anotado, si hacen el favor. La primera razón es porque todo lo que se encuentra o se descubre es para toda la sociedad y también porque es el resultado de los aportes y estudios de muchas personas. Excelente, muy bien, ahí están, ¿verdad? Ahí están las dos razones. Vaya. Y lo voy a dejar hasta ahí, ¿verdad? Porque hablamos ayer, ahorita solo estamos como retroalimentando o refrescando cosas que hablamos. Luego hicimos este pequeño ejercicio. Les iba preguntando por ahí que quiénes hacían la ciencia, por ejemplo, ustedes contestaron, ¿verdad? Si quieren refrescar, me dicen nuevamente, lo hacemos rápido. De Científicos. los científicos, así es, los investigadores, los científicos. Este tipo de esquemas o mapas conceptuales que vayan apareciendo, no estaría mal que si se les hace posible, pues tomen unas capturas de pantalla, ¿verdad? Hagan capturas de pantalla y lo incorporan pues al material que previamente se les ha enviado a las guías. Creo que les puede ser de utilidad. Este tipo de cosas, de esquemas, es importante que ustedes aprendan a hacerlo. Claro, yo voy a hacer mi trabajo, voy a tratar de enseñarles cómo se hacen estas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? Y en la medida pues en que vamos practicando, vamos ganando dominio de esto. Cuando usted es capaz de hacer un mapa conceptual, usted está poniendo en práctica pues la habilidad intelectual del análisis, de la síntesis. Entonces, este tipo de actividades le ayudan a usted a mejorar su conocimiento, su dominio de cualquier temática. Lastimosamente, no siempre nos enseñan, ¿verdad?, cómo hacer esto. A veces solo nos dice, ay, hacete un mapa conceptual, hace un ensayo, hace aquello, pero el profesor da por hecho que usted ya lo maneja. A lo mejor y sí, pero es posible que no, ¿verdad? Vamos a ver, algún día vamos a dedicar una sesión para ver este tipo de estrategias de aprendizaje. Luego hicimos la pregunta de que la ciencia era producida mediante... Bueno, El método científico. es correcto, muy bien, el método científico. Luego dijimos que la ciencia más bien es producida por, hay una actividad que se llama
La investigación científica. La investigación científica, correcto. Esta investigación científica, o la ciencia, produce exacto eso que están pensando, que es Conocimiento correcto, con un apellido, que es conocimiento científico. científico. Así es. Y lo que la ciencia genera en cuanto a conocimiento debe de servir principalmente para correcto. La humanidad. Así es. Incrementar el conocimiento. Correcto, para incrementar el conocimiento, ¿verdad? Y sobre todo, pues para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar el bienestar de los seres humanos, ¿verdad? No se hace ciencia, no se genera conocimiento solo por el placer de generarlo, sino que tiene que hacerse con un propósito, y un propósito principal es mejorar la existencia de las personas. En ese sentido es que se hace la ciencia. Bueno, hicimos eso. Vaya, jóvenes, esto es lo que ayer ya no vimos, o solo les dije, de aquí para allá vamos a ir. Ya hicimos el recorrido, la retroalimentación. Ahora vamos a terminar lo que quedó pendiente. De antemano pido disculpas por algo. Entiendo que algunos ven la clase tal vez por una computadora, ¿no? Pero habrá quien quizás lo vea por el celular. Y entiendo que en el celular, lo tengo claro, ¿no? Que ya con la pantalla que es más chica, a lo mejor y cueste ver ciertas letras. Yo voy a mejorar ese aspecto, oye, para que esté al alcance y facilitarle las cosas a todo mundo, ¿verdad? Hoy me disculpo porque algunos cuadritos van a salir con la letra un poco chica y a ver, no sé si van a alcanzar a ver perfectamente, pero no afectarlos con eso. Bueno, jóvenes, entonces miren, el tema central era la clasificación de las ciencias. Y las ciencias se pueden clasificar de acuerdo pues, a algunos criterios. En este caso vamos a utilizar el criterio del tipo de objeto que estudian, de acuerdo al tipo de objeto que estudian. En ese sentido podemos hablar de que las ciencias se clasifican en dos grandes grupos. Si usted leyó la guía, si la leyó o la tiene a la mano, ahí me puede ir diciendo, ¿verdad? Seguro que lo puede hacer. Por eso es importante antes de la clase tener la guía y si se hace posible haberles dado una revisada, Profe, una leidita. Las ciencias. Adelante, sí, díganme. Hola. yo quería preguntarle sobre si lo que se está presentando no lo puede dejar en la página del colegio o algo. O sea, la presentación. Este esquema. Vaya, una pregunta, dígame una cosa. Yo doy por hecho, digo, yo antes júrenlo que no sabía ni cómo hacer una captura de pantalla. Y una cosa elemental, pero eso lo supe, no crean, no hace mucho tiempo. Es hora de apretar una teclita y pero no sé si se les hace posible, no lo sé, díganme. Y si no, pues busco una herramienta, me parece bien, yo les puedo compartir esto. Ajá. O prefieren. Sí, profe, se nos hace posible la captura, pero es que Es más fácil tenerla. Ok. Vaya, voy a hacer una recopilación de algunas de las diapositivas, ¿verdad? De las clases que hemos visto, de las anteriores y la de hoy. Y lo voy a anotar aquí. Por favor, alguno de ustedes al finalizar el rato que vamos a estar acá, me recuerda que tengo que anotar eso para que no se me olvide y enviárselo. Puede ser más tarde o mañana, pero yo creo que más tarde se los voy a poder enviar. Voy a hacer como quien dice un paquete. Voy a hacer como quien dice un paquete por ahí de unas cuantas diapositivas que les sirvan. Lo voy a hacer esta vez, porque a futuro me interesaría que ustedes, ¿verdad? Vayan haciendo esto. Vamos escuchando clases y ahí podemos ir haciéndolo de una vez, fíjense los esquemas. Bueno, pero esta vez les voy a ayudar de esa manera. Bueno, continuando. Entonces decíamos que las ciencias se clasifican de acuerdo al objeto que estudian. Y ahí que podemos hablar de que las ciencias se clasifican en dos grandes grupos, que son las ciencias formales y las ciencias fácticas. Las vamos a clasificar en esos dos grupos. Vaya, importante saber de qué se tratan unas y de qué se tratan las otras. Las ciencias formales. Estas ciencias, como su nombre lo indica, ¿verdad? Se dedican al estudio de entes ideales. Los objetos de estudio de las ciencias formales son entes ideales, ¿sí? Estudian formas. Y cuando hablamos de esto, de entes ideales o de formas, estamos hablando de fenómenos que solo tienen existencia en la mente del ser humano, ¿sí? En la mente del ser humano.
A ver, dos de las ciencias, bueno, ya les aclaro un poco más de las ciencias formales, ya les aclaro. Y las ciencias fácticas son aquellas que se dedican al estudio de hechos. Y la palabra fáctico viene precisamente de facto, que significa hecho, ¿verdad? Y los hechos son los que ocurren en la realidad, ¿sí? Los hechos es lo que ocurre, las acciones, las obras o las cuestiones, ¿verdad? Las que se hace referencia de la realidad. Ahí tienen existencia, ¿sí? Tienen existencia en la realidad. Por el contrario, las ciencias formales hacen alusión o se dedican al estudio de cosas ideales que solo tienen existencia en la mente del ser humano. Voy a aclarar un poco más el asunto. Fíjense bien. De las ciencias formales por excelencia son la matemática y la lógica. ¿Ya? La matemática, entre otras cosas, se dedica al estudio de los números. Pregunta para ustedes. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto el número 5? ¿Tuvieron clase de mate hoy? Sí. Vaya. ¿Alguna vez han visto el número 5? Díganme sí o no. Sí. Sí, lo han visto, vaya. Y si le Sí, digo que no. las clases de mate lo ven, ¿verdad? Así es, muy bien. Pues fíjense que en realidad ustedes nunca han visto el número 5. En realidad no. Porque lo que ustedes ven en la clase de mate y en otros lugares es un símbolo, una representación. Sí, el número 5 es una forma, es un símbolo que hemos creado los seres humanos para dar cuenta de una cantidad. En ese sentido estamos hablando entonces de un ente ideal, ¿verdad? Eso lo hemos creado los seres humanos. Pero el número 5 como tal no existe. Lo que existe es el símbolo, ¿no? Que representa una cantidad, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ojalá no resulte muy elevado el asunto. Yo digo que no, ¿verdad? Es algo que lo podemos entender tranquilamente, ¿verdad? Entonces, esos son los símbolos de la matemática son eso, ¿no? Son signos que hemos inventado los seres humanos para dar cuenta de cosas, ¿no? Las cantidades. Esos son entes ideales. La lógica se encarga del estudio del pensamiento ordenado, ¿sí? Del pensamiento ordenado. Díganme ustedes, el pensamiento, ¿a dónde es que tiene existencia el pensamiento? Solo hay un lugar donde tiene existencia. Y es, díganme, es fácil. En el En el cerebro. cerebro. Por supuesto, los pensamientos tienen vigencia o existencia en el cerebro, ¿ya? Vaya, estos son entes ideales, ¿verdad? La lógica nos ayuda a ordenar nuestro pensamiento, ¿no? La lógica ayuda a crear conceptos, a crear frases y nos ayuda pues a que nosotros, el que estudia lógica, aprende a ir ordenando cada vez más su pensamiento, ¿verdad? Y a obtener conclusiones cada vez más racionales, más lógicas, ¿sí? Entonces, tanto los objetos de estudio de la matemática como de la lógica, donde tienen existencia es en el pensamiento del ser humano, ¿verdad? Matemática, insisto, son símbolos, los números son símbolos que están referidos a cantidades. Bueno, resumiendo, ¿verdad? Tanto los símbolos, los números, los pensamientos son entes ideales, ¿verdad? Son formas. Claro, el pensamiento del ser humano lo podemos trasladar a la práctica, fíjense, mediante el uso de premisas, ¿sí? Nosotros construimos frases que las podemos relacionar y a partir de relacionar las frases podemos sacar conclusiones. Entonces, bueno, a eso nos ayuda la lógica. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es un poquito filosófico, ¿verdad? Pero, a ver, ¿habrá Pues, alguna pregunta? Pregunten. una pregunta. Y Entonces, digamos, la palabra lógica no nos está diciendo la lógica en sí, sino que nos está diciendo el significado de la lógica, como el 5, ¿verdad? claro, no, sí, la lógica, como te decía, es esa disciplina que nos ayuda a estudiar el pensamiento del ser humano, ya nos ayuda a ordenar, estudia el pensamiento racionalmente ordenado, ¿sí? A eso se dedica la lógica, ¿verdad? Nos ayuda a ordenar Sí, nuestro pensamiento. Ajá. sí, es que me confundía con el 5 y me dio curiosidad a ver si también la palabra era como un, si la letra, si la palabra lógica era también como un símbolo, pero en el lenguaje también, ¿verdad? Pero bueno, sí, también No, eso, no, eso. sí, no, no, la lógica es una disciplina, ¿no? Ahora, luego, en nuestra vida diaria a veces decimos, hey, no, hombre, es que vos no sos lógico, lo que te están diciendo es que
no sos racional en tu comportamiento, en tu pensamiento, ¿verdad? Pero cuando uno ordena su pensamiento, entonces estamos hablando de algún pensamiento que es lógico, ¿verdad? Dice, ah, sí, tiene lógica, sí. Algo que es cierto, que es verdadero, ah, es lógico, ¿verdad? Entonces la lógica nos ayuda a eso, a ordenar nuestro pensamiento, ¿sí? Antes de sacar conclusiones, fíjense, primero estudiamos las cosas, las analizamos, las ordenamos y una vez hemos hecho eso, podemos sacar una conclusión. Y esta conclusión, si el estudio previo que hemos hecho es correcto, esta conclusión va a ser verdadera. ¿De acuerdo? A ver, ¿tienen alguna otra pregunta? Vaya, fíjense que no es el tema central el asunto de las ciencias formales, pero hay que verlo, ¿verdad? Pero no es este el tema central. El tema central es lo que viene, que son las ciencias fácticas. Así que espero que no queden demasiadas dudas, ¿verdad? Que algo hayamos captado ahí del asunto, ¿sí? Entes ideales tienen existencia en nuestro pensamiento. Ahí están. Son formas, son formas. Los números son formas, son signos. Bueno, ¿tienen más preguntas? Y si no, pasamos a lo esencial del asunto. Adelante, entonces. Las ciencias fácticas son aquellas que se dedican al estudio de los hechos. Los hechos tienen existencia ahí, ¿verdad? En la realidad, ahí están. Veamos. Las ciencias fácticas se dividen en dos, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Los objetos de los cuales se ocupan ambos grupos de ciencias tienen existencia en la realidad. ¿Las plantas tienen existencia en la realidad? ¿Sí o no? Estoy haciendo una pregunta obvia, evidente, pero hay que decir lo obvio y lo evidente. Sí. Por supuesto, ¿verdad? Ahí las vemos, ¿ve? Son hechos, ahí están, ¿sí? A lo mejor ustedes están frente a una computadora, frente a un teléfono, etcétera. Eso tiene una existencia real, ¿verdad? Es un hecho, ahí está, ¿sí? Y las ciencias sociales, pues también, ¿verdad? Se dedican al estudio de las relaciones entre los seres humanos que dan resultados. ¿Ven? Entonces, ambos grupos de ciencias se dedican al estudio de hechos. Estos sí tienen existencia real, están ahí, ¿verdad? En la realidad. Ejemplos de ciencias naturales, tenemos la física, la química, la biología, la botánica, la zoología y un largo, etcétera. Y de las ciencias sociales tenemos como ejemplo la sociología, la antropología, la demografía, la economía. No interesa aquí tanto pasar a definir de qué se ocupa cada una de estas disciplinas en específico, porque ese ya es tema de segundo año, ¿verdad? Pero ahorita solo las vamos a mencionar. Hasta aquí tenemos una pregunta o no hay preguntas. No necesariamente tiene que haber una pregunta, ¿verdad? Si no la hay, pues excelente, podemos pasar. Continuamos. Nones. A la una. ¿Todo bien? Vaya, excelente. Perfecto. Vaya, fíjense bien. Aquí donde es importante poder establecer las diferencias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Son tres aspectos en los que los vamos a diferenciar. Esta diferencia es esencial y aquí pongan mucha atención. Vamos a pasar a ver las diferencias entre ciencias naturales y ciencias sociales. Ambos grupos de ciencias constituyen lo que se llaman las ciencias, a ver. Profe, bueno, todo, Hola, las ciencias antes, fácticas, correcto. Bueno, adelante caballero, diga. no, es que quería decir que, bueno, yo lo que yo entendí en lo poco que estaba viendo en el libro, de entre las diferencias entre la ciencia y los sociales, es más que todo, se refiere a las ciencias como los métodos y los sociales como, o no, espérenme, no, esas con sociales, disculpe, porque es verdad que ciencias sociales son los métodos y, y estudios sociales es el aprendizaje, ¿verdad? Correcto, muy bien, excelente, así es. Las ciencias son las disciplinas que se encargan de generar conocimientos y los estudios sociales es la aplicación de esos conocimientos en el aula, ¿verdad? Para el aprendizaje de los jóvenes o de los seres humanos. Así es, tienes mucha razón, es correcto, así es. Muy bien, perfecto. Vale, entonces, fíjense bien, hemos dicho o vamos a decir que las ciencias naturales son aquellas disciplinas que se encargan de estudiar los procesos de cambio, de transformación de la materia, ¿verdad? Así como está en la naturaleza, ¿sí? Esos procesos de cambio, de transformación, tal como se presentan en la naturaleza,
son objeto de estudio de este tipo de ciencias. Y las ciencias sociales, yo sé que ustedes lo pueden resumir, pero perfectamente. El objeto de estudio de las ciencias sociales es, díganme ustedes. Ajá. Dijimos la otra vez. Los hechos sociales. Los hechos sociales, está bien dicho. Hay otra manera de decirlo. El objeto de estudio de las ciencias sociales es o son, ustedes me dicen. Hay otras maneras, hay otras palabras con las que podemos decirlo y son igualmente válidas. A ver, la más evidente, la más fácil. ¿Son hechos? No, porque si solo me dice hechos, y los Son hechos únicos. pueden ser naturales o pueden ser sociales, ¿verdad? Hechos únicos también pueden ser naturales o sociales. Hola. Las personas que viven en la sociedad. Correcto, es, hombre, la sociedad, el objeto de estudio de la ciencia social es la sociedad. ¿Cómo dijo la señorita que habló primero de cuál es el objeto de estudio? Los hechos sociales. ¿No? Los hechos sociales. Los hechos sociales, así es, la realidad social, las relaciones de los seres humanos entre sí, vaya. Lo hemos dicho con distintas palabras y es exactamente lo mismo. La misma mica con diferente cola. ¿Ven? Lo mismo. Bueno, entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Las ciencias naturales se ocupan de los procesos de cambio de la materia como se presenta en la naturaleza y las ciencias sociales se encargan del estudio de la sociedad, ¿verdad? De las relaciones sociales. Vaya, jóvenes. Ahora vamos y al terminar de ver esta diapositiva ya habremos concluido. Vamos a ver la diferencia entre ambos grupos de ciencias. Vamos a ver 3 diferencias. Ojo con esto, ¿verdad? Si hay algo por ahí que no les queda claro, pregunte. La primera diferencia que vamos a ver es en cuanto al objeto de estudio. Ojo, no basta con solo decir, aquí estudian la naturaleza y estas estudian la sociedad. Tenemos que ir un poco más allá. Fíjense bien. Diferencia en cuanto al objeto de estudio. Veamos. Lo primero. Fíjense, los fenómenos naturales en esencia son independientes de los seres humanos, ¿sí? Los fenómenos naturales se generan, ¿verdad? Por la dinámica misma de la naturaleza. Un terremoto no lo produce un ser humano, ¿sí? Un tsunami no lo produce un ser humano. Entonces, estos son fenómenos que ocurren independientes de los seres humanos, los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales pueden ser repetibles, ¿sí? Se pueden repetir en condiciones de laboratorio, fíjense. A ver, ¿creen ustedes que un huracán se podrá reproducir en condiciones de laboratorio? ¿Será posible hacer eso? Sí. Sí se puede, claro que se puede, hombre. Vaya, fíjense, hoy en día se construyen edificaciones altísimas, ¿no? Hay edificios de decenas de pisos. ¿Y saben cuál es uno de los mayores enemigos de los edificios altos? Uno de los mayores enemigos de los edificios altos es el viento. Por aunque ustedes no lo crean, pero los edificios se mueven con el viento. Entonces tienen que, los arquitectos, los ingenieros tienen que construir edificios que sean resistentes a la acción del viento. Porque el viento es un fenómeno natural poderoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Para ir construyendo edificios más resistentes, pues van al laboratorio, construyen túneles de viento, son unas estructuras grandísimas, instalan en ellas ventiladores igualmente potentes y construyen edificios a escala, es decir, edificios pequeños, ¿no? Pero que están construidos a una escala similar a la de un edificio normal, ¿verdad? Entonces ahí hacen los experimentos, ahí experimentan cuál es la acción que puede hacer el viento sobre el edificio, echan humo de colores y ahí ven cómo es que el viento se comporta en la estructura, ¿verdad? Y eso les permite poder construir, digo, con técnicas más resistentes, ¿verdad? Entonces sí, los fenómenos naturales se pueden repetir en laboratorio, ¿no? Bueno, ya tenemos rato de no ir al colegio, pero ustedes saben que si vamos al laboratorio de ciencias, ahí podemos hacer experimentos, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que ocurre en la naturaleza lo podemos ir a experimentar en un laboratorio. Entonces, sí, los fenómenos naturales pueden ser repetibles y son cuantificables, ¿verdad? Se pueden contar, se pueden establecer estadísticas, ¿sí? Bueno,
eso es en cuanto al objeto de estudio de las ciencias naturales. Independientes de los seres humanos, se pueden repetir en condiciones de laboratorio y son cuantificables. Se pueden establecer estadísticas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Vaya. Si usted me dice que sí, pues vamos a ver qué pasa en el caso de las ciencias sociales. Veamos. Fíjense, los fenómenos sociales, ¿quién los provoca? ¿Quién los provoca, jóvenes? Los seres La humanos. sociedad. Los seres humanos los provocamos, ¿verdad? La pobreza, ¿quién la provoca? El ser humano. La violencia, ¿quién la provoca? El ser humano. Las pandillas, ¿quién las provoca? Va, etcétera, ¿verdad? Las provoca el ser humano. Fíjense, los fenómenos naturales los provoca la naturaleza, sin intervención del ser humano. Pero ya vamos a hablar, porque eso también tiene algunas cosas que tenemos que precisar. Vaya, los fenómenos humanos, los fenómenos sociales son únicos. Es decir, no se pueden repetir, ¿sí? No se pueden repetir en condiciones de laboratorio. Es bien difícil experimentar en el ámbito social. Y hay fenómenos sociales que no se pueden cuantificar. Vaya, se puede cuantificar, por ejemplo, cuánta gente va a votar por X partido, ¿no? Unos van a votar por eso, se puede, esos fenómenos se cuantifican, pero hay otros que no se pueden cuantificar. Es casi que imposible cuantificarlos. Por ejemplo, ¿creen ustedes que se puede cuantificar, por ejemplo, el amor? ¿Cómo lo cuantifico? A ver, hoy te quiero más que ayer. Ajá, ¿cuánto más me querés? Un 50% más, un 50% más. ¿Cómo cuantifico eso? Es imposible cuantificarlo, ¿verdad? Entonces, hay fenómenos que es casi que imposible de cuantificar. Por el contrario, hay otros que sí, ¿verdad? Pero en esencia es complicado cuantificarlos. Vaya, fíjense bien, un fenómeno humano, la guerra, ese es un fenómeno social, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es un fenómeno social, ¿por qué? Porque lo produce el ser humano. ¿Creen ustedes que sería conveniente? Fíjense, dicen que después de la guerra queda un fenómeno que se llama estrés postraumático. Los seres humanos quedan con estrés postraumático, ¿verdad? Que te lleva a tener efectos psicológicos, ¿no? En el ser humano. Eso es lo que dice la ciencia. Vamos a ir a provocar una guerra para ver si eso es cierto. ¿Sería correcto? No. No, ¿verdad? No sería éticamente correcto. Ven, entonces los fenómenos sociales es más difícil de reproducirlos en condiciones de laboratorio. Vaya, ahí tienen la diferencia en cuanto al objeto de estudio. Los fenómenos naturales, independientes de los seres humanos. Los fenómenos sociales son producidos por los seres humanos. Si el ser humano no lo hace, no se produce. Los fenómenos naturales son repetibles en condiciones de laboratorio. Los fenómenos sociales es bien difícil reproducirlos en condiciones de laboratorio. Los naturales se pueden cuantificar y los fenómenos sociales no siempre se pueden cuantificar. Hay fenómenos que es imposible cuantificarlo. Pero, vaya, ahí tenemos la primera diferencia. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Profe, ¿cómo dijo que las ciencias sociales las hace el ser humano y la otra no sé qué dijo? Las ciencias El ser naturales son humano. producidas por la naturaleza, independientemente del ser humano. ¿Sí? Gracias. De acuerdo. Vaya, alguien a lo mejor está pensando, ¿y será que no hay fenómenos naturales que el ser humano pueda producir? Vaya, hoy en la actualidad, por el poder, por el conocimiento, ¿verdad? Por el desarrollo de la ciencia, hay cosas que el ser humano puede provocar. Por ejemplo, hoy en día, ¿verdad? Fíjense ustedes el calentamiento global. Ese es un fenómeno natural. Pero gracias a la acción del ser humano, eso se ha vuelto un problema bien serio, ¿verdad? El recalentamiento le está ocasionando serios problemas. Sí, el ser humano hoy ha adquirido tal poder que puede provocar ciertos fenómenos naturales, ¿cierto? Pero en esencia, ojo, en esencia, los fenómenos naturales son producidos sin la intervención del ser humano. Los terremotos se dan sin la intervención del ser humano. El calentamiento de las atmósferas a través de la historia se ha dado, ¿no? Ha habido épocas de glaciación, otras épocas más calientes que ha tenido la Tierra, pero la intervención del ser humano puede hacer que esos fenómenos se hagan más graves, ¿verdad? Más graves. Bueno, estamos ahí, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Si no les quedó claro, pregunten. Sin vergüenzas. Pregunten sin vergüenzas.
No, profe, ninguno hasta ahorita. Vaya, pues, excelente. Vaya, fíjense, la felicidad, ¿será que se podrá cuantificar la felicidad? No. No se puede. Si alguien me hubiera dicho que sí, yo le hubiera preguntado, ¿y cómo? Dígame, ¿cómo cuantifico la felicidad? Ay, hoy estoy más feliz que ahí, pero ¿qué tanto? A ver, quiero ver qué tan más feliz estás. ¿Cómo? No se puede cuantificar aquello. O sea, hay fenómenos sociales que es difícil de cuantificar. Vaya, esa es la diferencia en cuanto al objeto de estudio. Hay otra diferencia y esta es en cuanto al método, el método de investigación que se utiliza. Veamos cómo va esto. Fíjense bien. ¿Cuál es el método científico por excelencia? Comienza con E, sigue con X. ¿Cuál es el método científico por excelencia? Es el método, ¿te les di una pista? Experimental. Correcto, ese es el método científico por excelencia, ¿verdad? Porque si yo puedo experimentar y puedo comprobar, ahí está, ¿qué más, verdad? ¿Qué más que eso? Pues bien, ahí vamos. Pues fíjense que en el trabajo científico, gracias a que se puede emplear el método experimental, entonces las ciencias naturales tienen una gran probabilidad de éxito. Y las ciencias lo que hacen en esencia es predecir cómo se van a comportar los fenómenos. Y las predicciones que hacen las ciencias naturales tienen un alto grado de precisión. ¿Sí? Fíjense, si nosotros vamos al laboratorio y reproducimos un fenómeno ahí, y si ese fenómeno lo reproducimos la cantidad de veces que queramos en las mismas condiciones, el resultado va a ser siempre, ustedes me lo dicen, el resultado va a ser siempre Igual. el mismo, va a ser igual, exacto, ¿verdad? Ahora, fíjense la capacidad que tienen las ciencias naturales para predecir, es el grado de precisión. En el campo de las ciencias naturales, los científicos pueden predecir hasta con años de anticipación, por ejemplo, cuándo se va a dar un eclipse. Te dicen hasta el día, ¿verdad? Y te lo dicen con mucha precisión y efectivamente eso es lo que ocurre. ¿Ven? Entonces, en las ciencias naturales además se puede aplicar ese método experimental, ¿verdad? Si algo se reproduce en el laboratorio bajo las mismas condiciones, el resultado va a ser siempre el mismo. Si pasa esto, esto y aquello, el resultado va a ser este. Y así va a ser. Hay precisión. Y ahí no hay falla. Bueno, ¿qué ocurre en el campo de las ciencias sociales? Podemos experimentar en el ámbito social. No. Hey, bien difícil. Es bien difícil experimentar en el campo social. Ya les puse un ejemplo, ¿verdad? Quiero ver si es cierto que se produce estrés postraumático después de una guerra. No puedo ir a provocar una guerra, ¿verdad? Fíjense que los seres humanos ante un hecho como un accidente de tránsito donde hay muertos y heridos, los seres humanos reaccionamos de distintas maneras. Hay quienes se ponen nerviosos, otros les da miedo, otros quizás les da una risa nerviosa, etcétera. Voy a ir a provocar un accidente de tránsito para ver si eso ocurre. No, no puedo hacer eso, no es ético. Vaya, entonces, en las ciencias sociales es bien difícil emplear el método experimental, ¿sí? Por lo que se tiene que hacer uso de otro tipo de mecanismos. En las ciencias sociales es bien común emplear encuestas, entrevistas, pero eso va a tener un resultado, jóvenes. Las predicciones de las ciencias sociales son mucho menores. La precisión de las predicciones en las ciencias sociales es mucho menor. A ver, jóvenes, yo puedo decir, fíjese que en la sociedad actual hay violencia, hay injusticia, hay hambre, etcétera. Pues sí se va a dar una guerra civil. Ya van a ver que va a ocurrir una guerra civil. La pregunta es, ¿va a ocurrir una guerra civil? Díganme la respuesta. No. ¿Puedo decir que no? Posiblemente. Posiblemente, correcto, así es. A lo más que puedo llegar es a decir, fíjate que es posible que ocurra. Ven, el conocimiento en el campo social, hasta ahí puedo llegar, hasta la posibilidad de que algo ocurra, hasta ahí me puedo quedar, fíjense, no puedo decir con absoluta certeza o seguridad si eso va a ocurrir, porque, ¿saben por qué? Porque el ser humano es un ser de voluntad y la voluntad del ser humano cambia de un momento para otro, ¿sí? La voluntad del ser humano cambia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de actualidad. Y no me voy a meter a analizar porque no es el propósito hoy. Vaya, la mayoría de encuestas dicen que hay un partido político en nuestro país que va a ganar las elecciones el próximo domingo. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿así va a ocurrir en efecto? Yo les voy a dar la respuesta. Ahorita estoy haciendo un gesto aquí y estoy haciéndole con los hombros, así como cuando
decimos a saber, porque desde que se hicieron las últimas encuestas hasta el día de las elecciones, la voluntad del ser humano puede cambiar. La voluntad del ser humano cambia de un momento para otro. Así que el ser humano es bien difícil de predecir, ¿verdad? Así es que el conocimiento en las ciencias sociales se queda muchas veces al nivel de posibilidad de que algo ocurra. Hasta ahí podemos llegar, fíjense. En el ámbito de las ciencias naturales es precisión, ahí sí hay precisión. Y todo esto gracias al método que se emplea, ¿verdad? En las ciencias naturales, el método se llama experimental por excelencia, y en las ciencias sociales es bien difícil experimentar, ¿verdad? Podemos hacer encuestas, entrevistas, pero el resultado no es tan certero como en las ciencias naturales. ¿Tendrán alguna pregunta? Profe, ¿por qué? Bueno, creo que mi pregunta no va con esto, pero ¿por qué como pedir opiniones o algo así no se toma como método experimental? Aunque creo que ella misma me respondía, pero igual. No, está bien. No, no es un método experimental, ¿verdad? Porque básicamente es una encuesta, es pedir la opinión de la gente. Y entonces las encuestas lo que hacen es medir, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿Qué es lo que la gente piensa en un momento determinado? Entonces, las encuestas lo que hacen es proyectar. Y las encuestas lo más que hacen es esto, miren, decir, si las elecciones fueran hoy, el día que se realiza la encuesta, el resultado podría ser este. Pero ya el día de las elecciones, ¿quién sabe lo que va a suceder? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la voluntad de las personas cambia. Por ejemplo, a veces dicen, hoy te amo, mañana te odio. ¿Ve? Los seres humanos somos bien cambiantes. En los seres humanos existe ese aspecto que se llama el aspecto volitivo con V. Es decir, opera la voluntad. Y la voluntad mía, hoy es una, mañana puede ser otra. Axel, levantaste la mano, dime. Pero, digamos, eso podría, ese cambio de opinión podría ser algo racional. Por ejemplo, no sé, puede haber alguna noticia que lo haga cambiar de Eh, opinión. Digo, digamos, exactamente. ajá, digamos, por ejemplo, digamos que llega a ganar más que todo ese partido de Nayib Bukele, Sí, pues es, y digamos, no se llega a hacer porque cambia de voluntad a la gente, es porque alguna noticia impactante tuvo que pasar para que un buen porcentaje de la gente haya cambiado de opinión o de voluntad de votar por ellos, ¿verdad? Pero igual, es como le digo, yo creo que sinceramente la gente ahorita, la gente que va o piensa votar, pienso yo que ha de decir que ya está aburrido de los mismos diputados. Y eso puede ir un motivo solo para votar y poner a alguien nuevo. correcto, muy Pero a bien. menos de que a menos de que haya una noticia impactante, pues se va a cambiar y quizás ni sepan a quién votar, porque si tienen los mismos, van a decir que es lo mismo. Correcto, muy bien, tú Ah, lo has dicho bien, así es, vaya, excelente, así es, también pueden ocurrir hechos, ¿no? Que pueden hacer que la voluntad o la percepción de la gente cambie, ¿verdad? A lo largo de un tiempo pueden ir sucediendo cosas que influyan en mi decisión, en una decisión que quizás ya tenía clara, ahora ya no la tengo, pero sucedió esto, ¿verdad? O vamos conociendo cosas que van haciendo que entonces mi decisión pueda ser cambiada, ¿verdad? De un día para otro. Bueno, dicen, hay un dicho que dice, del plato a la boca se cae la sopa, dicen. Del plato a la boca se cae la sopa. Así es, ¿verdad? Porque el ser humano cambia de un momento para otro. Y los eventos que ocurren pueden hacer que yo cambie. Así es que es un poco más difícil de predecir, ¿no? ¿Sí? Hay ejemplos de eso, fíjense. Voy a decirlo rápido. Allá por el año 90, del siglo anterior, qué increíble, ¿verdad? 1990, hubo elecciones en Nicaragua, fíjense. Competían dos candidatos, una mujer y un hombre. Y todas las encuestas decían que el varón ganaba, pero era por un porcentaje, pero demoledor. ¿Sí? La diferencia de porcentaje era, pero elevadísima. Era imposible prácticamente que la señora, porque era una señora, la que iba, ¿verdad? Bueno, todas las encuestas le daban no menos de 20 puntos de diferencia de porcentaje. Híjole, en una elección eso es casi que imposible de superar. Llegó el día de las elecciones y ¿qué creen que pasó? ¿Quién ganó? Pues ganó la Ella no. candidata. Ella ganó, la que iba en Ah, desventaja. Sí, increíble, o sea, nadie se lo creía y ella ganó. Ven, o sea, hey, a veces pasan cosas, ¿verdad? Así que ven, es bien difícil de predecir con precisión
¿qué es lo que va a ocurrir en el ámbito social? ¿Verdad? A diferencia en el ámbito natural, donde la precisión de las predicciones es altísima. Vaya, lo voy a dejar hasta ahí para pasar al otro elemento porque ya no quiero alargarme más. Ahora bien, la otra diferencia es en cuanto al papel, ¿verdad? Y la posición del científico frente a su objeto de estudio. ¿Cómo es que el científico se posiciona frente a su objeto de estudio? ¿Qué papel juega el científico? Veamos, en las ciencias naturales. Para que el conocimiento sea objetivo, sea verídico, es importante que el científico se pare frente a su objeto de cierta forma. A ver, como los conocimientos son más precisos, quiere decir que el científico debe de ver los fenómenos naturales desde lejos, ¿verdad? A cierta distancia. ¿A qué me refiero con eso? A que el científico de las ciencias naturales no involucra sus sentimientos ni sus emociones. Y cuando nosotros no involucramos ni los sentimientos ni las emociones, eso nos da un cierto grado de, ¿se acuerdan? De una palabra. El conocimiento se vuelve más, a ver. Neutral u objetivo. Objetivo y neutral, excelente, así es. Pero ¿por qué, verdad? Porque el científico ve los fenómenos naturales, los ve a cierta distancia, no se involucra. Y eso es lo que le da un grado de objetividad mucho mayor, ¿sí? Por ejemplo, un científico que esté estudiando plantas, si un día las plantas se le mueren, no pasa nada. Las sustituye, pone otras y no pasó nada, ¿verdad? Entonces, en el campo de las ciencias naturales no tiene mayor relevancia si alguien es de izquierda, si es de derecha, si es de este partido, si es del otro, si es de esta religión o de la otra, ¿no? Eso no tiene influencia. Y eso da la posibilidad de que en las ciencias naturales el conocimiento sea objetivo, ¿verdad? Objetivo. El científico ve los fenómenos desde afuera, ¿sí? Eso le da objetividad. ¿Qué pasa en el ámbito social? En el ámbito social la situación es distinta, jóvenes. A ver, les voy a decir por qué. En el ámbito social la objetividad es más complicada. Ser objetivo, neutral en el ámbito social es bien difícil. ¿Saben por qué? Porque nosotros, los seres humanos, porque los investigadores en el ámbito social son parte de la sociedad. Y al ser parte de la sociedad, tenemos ideas, ¿sí? Vemos las cosas de cierta manera y eso va a afectar el resultado de las investigaciones, porque es casi imposible que no me involucre. Fíjense. A ver, un fenómeno social, por ejemplo, la pobreza. Un investigador que tenga una ideología de izquierda, yo les aseguro que va a llegar a unas conclusiones y un investigador que tenga una ideología de derecha va a llegar a otras y están viendo el mismo fenómeno. ¿Por qué es que llegan a conclusiones distintas? Porque tienen ideas diferentes sobre lo que está ocurriendo y son parte de la sociedad. Vaya, fíjense bien. ¿Les ha pasado que cuando tenemos un problema a nosotros se nos hace más difícil ver la solución? Porque estamos siendo afectados por algo, ¿verdad? Emocionalmente estamos afectados. Llega otra persona y ve el problema en el que estamos, a esa persona, como ve las cosas desde lejos, entonces se le hace más fácil darnos una solución que ahí la tenemos frente a nosotros, pero no la vemos porque estamos emocionalmente afectados. El que ve las cosas a distancia las ve con más objetividad, ¿verdad? Pero el que está metido dentro de las situaciones se le va a hacer más difícil ser objetivo, ¿verdad? Así es que dicen que ante un problema hay muchas soluciones adecuadas, pero el ser humano la que encuentra normalmente la solución inadecuada, ¿verdad? Pero es por eso, porque nuestras emociones nos hacen difícil ver lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces, en las ciencias sociales, la objetividad, la neutralidad es más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos parte de la sociedad y entonces los problemas los vemos con una óptica, con la ideología que tenemos. Así que un investigador de izquierda le va a dar más importancia a ciertos fenómenos, a ciertas relaciones. Uno de derecha le va a dar más importancia a otras y entonces van a llegar a conclusiones diferentes, correcto. Bueno, entonces, termino. El científico de las ciencias naturales ve los fenómenos desde lejos, ¿verdad? A distancia, sin involucrarse, y eso hace que el conocimiento de las ciencias naturales sea un conocimiento más objetivo. objetivo. En cambio, en las ciencias sociales,
dado que somos parte de la sociedad y los fenómenos sociales nos afectan, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos algo de lo que somos parte, pues, y entonces eso hace que el conocimiento de las ciencias sociales, el aspecto de neutralidad y objetividad sea más difícil de conseguir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos dentro de lo que investigamos, ¿sí? Somos parte, ¿verdad? Entonces, eso va a tener un efecto en los resultados. Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna pregunta. Esto puede ser, de repente puede ser un poco complicadillo, pero a lo mejor y no tanto. Pero igual, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, por favor háganla, y si no, termino diciéndoles de una actividad que sería importante que hicieran. ¿Tendrán alguna pregunta? No hay preguntas. Si no las hubiera, entonces necesito que hagan la siguiente actividad. Si tienen un tiempito hoy, háganla hoy y la revisamos mañana. Ahí en su guía de trabajo aparece ese cuadro que están viendo. Quizás ahorita no lo puedo, bueno, como no, ahí está casi que completo. Entonces es importante que ustedes lo completen, ese cuadro comparativo. Más arriba debe de decir, no sé por qué aquí no se mira, debe decir ciencias naturales, ciencias sociales, hay un espacio para que vean las definiciones y luego establezcan las diferencias, ¿verdad? Las ciencias naturales, ahí van a poner algo, las ciencias sociales, esta, la diferencia en cuanto al objeto de estudio, diferencia en cuanto al método y la diferencia en cuanto al papel y la posición del científico frente a lo que estudia. Entonces, esa pequeña actividad les sugiero que la realicen. ¿Qué les parece? Sí, profe. Vaya, ahí les dejo. Ojalá que tengan un tiempo, ¿no? Y que la puedan realizar. Pues sería En el eso. cuaderno lo podemos hacer, ¿verdad, profe? Hola. La En el pueden cuaderno hacer, lo podemos hacer. la pueden hacer en el cuaderno, claro que sí. Y también la pueden hacer digital y guardarla, ¿verdad? Y la revisamos. Si mañana veo yo que ya la han hecho, la revisamos, ¿sí? La revisamos entre todos. ¿De acuerdo? Voy a dejar de presentar para ir terminando. Bueno, básicamente eso sería.